y esta persona lo que me dijo, vos necesitas auto y dinero para pertenecer. A mí me pasó también 3 veces. Hola, yo soy Ever Samuel Y yo, Vanessa Rodríguez, y ella es Lulo. Bienvenidos a Improbables. Bueno, y queremos agradecerle a nuestros amigos de Rexco, que son un emprendimiento de estampado y sublimación, que nos hicieron estas espectaculares remeras. Así que le vamos a dejar acá el Instagram para que vayan a seguirlos y vean todas las cosas que hacen. Y no solo también tenemos uno en logo blanco, así que ya después lo vamos a estar mostrando en los próximos videos. También queremos agradecerle a aquellas personas que más allá de un like o que ven directamente, reproducen, ¿no?, nuestros videos, están con nosotros y nos apoyan. Por ahí sí aparece en cualquier momento, pero están nuestras amigas Winnie Y y Lulu. Lulu que nos están acompañando hoy acá en este episodio. Y bueno, gracias a todos por la confianza y gracias por seguirnos. Así que los invitamos, así, si estás viendo este video y aún no nos sigues, a darle seguir, que ese es el mejor apoyo que nos pueden dar. Seguir, dar Y un compartir. Compartir compartir. con sus amigos, que se identifiquen con nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar de esas cosas que vivimos y muchas veces nos cuesta hablar o no sabemos dónde refugiarnos, ¿no? Veníamos hablando de las emociones intensas, pero hay una que batalla mucho ahora la gente, ¿no? Que lucha mucho y es la depresión. Totalmente. ¿Alguna vez has sentido o has vivido ese tiempo de depresión en tu vida? Para muchos, ¿no? Porque muchos no nos conocen, muchos no saben, y este episodio se debería llamar más que la depresión, emociones intensas, depresiones, lo que no te cuentan Lo- directamente. eso que no hablamos, que no contamos y que nos cuesta porque muchas veces cuando estás en episodios de depresión no tienes ganas de hablar con nadie, no quieres ver a nadie, no quieres escuchar a nadie. En realidad sí quieres que esté alguien ahí contigo, Totalmente. pero no sabes cómo pedir ayuda. Y muchas veces uno se aísla, muchas veces empiezas a sobrepensar, muchas veces la mente te juega mucho en contra. ¿Qué nos puede ayudar para poder salir de la depresión? O sea, ¿qué tú has vivido eso? Porque yo la verdad que no he experimentado aún ese tiempo de depresión. Sí he estado triste, sí me he sentido rechazada, sí he sentido muchas emociones que por ahí pueden generar en mí incomodidades y me he podido alejar, me he podido sentirme triste, pero literalmente la depresión no he pasado por depresión. ¿Qué podemos hacer en esos momentos donde nos sentimos así? Yo creo que en un momento que estás así, la mente te juega mucho en contra. La mente te juega en contra y no sabes qué hacer. Pero hoy en día, después de tantos años y ya uno ha superado muchas cosas, yo creo que Dios ha sido el mayor refugio y mayor ayudador. Y cuando dejamos las cosas en sus manos, Él siempre nos acerca a las personas correctas y, Amén. y saber de a quién abrir nuestro corazón en un momento como ese, porque no sabes si le estás abriendo el corazón a alguien que te va a hacer sentir peor, alguien que va a minimizar lo que sientes o alguien que va a decirte, bueno, ya deja el drama, no seas así, sino que uno quiere a veces simplemente que alguien que te escuche. Y así Clave, como uno conversar. a veces uno ha estado del lado del que se siente triste, del que se siente mal, porque bueno, la depresión en realidad es un estado de tristeza profunda. Ahora después Vanessa quizás, Vanessa que es psicóloga, vamos a dar un aplauso a Vanessa. Vanessa se recibió de psicóloga hace unos días y nos puede dar un concepto más detallado de la depresión, pero a veces estás del lado de la depresión y a veces te toca estar del lado de la contención, ¿no? De escuchar al que se siente triste, al que está mal y que no lleguen esos pensamientos de suicidio o de que su vida no vale nada, porque la depresión te lleva a eso, ¿no? A pensar que nadie te quiere, que todos te rechazan, de que si hablas nadie te va a entender.
Pero si estás viendo este video y has sentido un momento así, sientes que no tienes con quién hablar, acá tienes dos amigos, pero tienes a Si alguien nos más ven por ahí, importante. si nos ven por ahí, Si nos ven por ahí, no duden en escribirnos, hablarnos, pero queremos decirte que lo más importante es buscar de la presencia de Dios, de buscarlo ahí. Algo clave que dijiste, ¿no? Y que también desde la psicología se habla un montón, es ese tema de la conversación. Bueno, desde lo cristiano, como que uno busca mucho el desahogarse, el conversar con Dios en intimidad. Y también desde lo psicológico es importante recibir terapias, esas terapias de catarsis, como por ejemplo la conversación, esas terapias de lo conductual, lo cognitivo, ¿viste? Esas son bases fundamentales o esas causas de tratamiento que por lo general se le aconseja a las personas tener, ¿no? Porque también se opta por recibir ya en la depresión medicación. Sí, es como que lo último, lo extremo ya es la Claro, medicación, pero creo que no queremos llegar como al punto de tener que eso, ser medicados, sino buscar ayuda a tiempo, ¿no? eso Yo sí. recuerdo que durante la pandemia yo estuve trabajando en un lugar, una clínica de salud mental, y los casos de depresión habían aumentado un montón. Wow. Y a veces era fuerte porque a veces uno también se sentía triste o uno se sentía así como agobiado con tantas situaciones que veía y era como, wow, y uno decía, bueno, esta persona está pasando bastante mal, está acá internada y se supone que yo soy el profesional que la tiene que ayudar y dentro de todo el equipo multidisciplinario que había ahí, ¿no? Y saber que muchas veces la última opción ya a nivel científico, a nivel médico, Mm, es la internación y la medicación, ¿no? total. Hay personas que tienen una red de contención familiar, pero hay personas que no la tienen. Y hay personas que vivir con tu familia, y esto va a sonar feo, vivir con tu familia no quiere decir que tengas una red de contención. O tener un grupo de amigos enorme no dice que tienes una red de contención. Siempre van a ser personas muy puntuales que de verdad van a sentir compasión por lo que estás pasando y por lo que estás sintiendo. Pasa un montón que no sentimos esa confianza con nuestra familia o personas cercanas. Y es normal, eso está bien, ¿no? No es que, ay, bueno, no estoy haciendo mal por no tomar en cuenta a mi familia o mi familia se tiene que sentir mal por sentir que no se toma en cuenta. Ya forma parte de se sienta cómodo. O sea, yo voy a hablar con una persona que yo me sienta cómoda. Primero, claramente, y la psicología se basa en eso, de buscar ese bienestar mental en la persona. Y lo primero que uno tiene que hacer es la autocorrección, la autoaceptación de lo que estoy pasando. Esto lo hemos hablado en los capítulos anteriores, en los episodios anteriores, ¿no? La importancia que es aceptar lo que estoy viviendo y confrontar, buscar herramientas que me ayuden a ver cómo manejar. Uno de ellos es buscar esa ayuda profesional, esa ayuda con Dios en la iglesia. Entonces, son cosas que podemos evitar llegar o a automedicarnos o a que nos mediquen. Porque muchas personas también optan por automedicarse en el sentido de tomarse una pastilla para dormir. Y a veces, Eh, a veces en realidad no lo necesitan esa, del todo. Porque los psiquiatras y los psicólogos primeramente te evalúan, no es que ellos también quieren medicar así por así. Es importante siempre la ayuda y profesional cuidarse. y El cuidarse. autocuidado es importante. Entonces a veces hay que o hacer actividad física, hacer algo que te guste, Bueno, a mí me pasa. caminar, escuchar música, tener hábitos alimenticios, buenos hábitos de alimentación en realidad. Como que a veces confundimos también mucho ansiedad con depresión o la ansiedad con la tristeza y la ansiedad no es la depresión. La ansiedad te puede llevar a una depresión, sí, Mm. pero la realidad es que no. Y sabes que yo venía reflexionando porque yo estoy seguro que muchos de los que ven estos videos son extranjeros en algún país. O sea, sean extranjeros acá en Argentina o sean argentinos en otros lugares del mundo. Y cuando vos te vas a otro país, que te separas de tu cultura, que te separas de tu realidad, que te separas, no te separas de tu realidad, te enfrentas a una nueva realidad, te separas de todo ese entorno, muchas veces al llegar a ese punto solo,
al no conocer nada y es como que muchos llegan a esos estados de depresión donde todo se altera. Nuestro sueño, nuestra alimentación. Sí. Y yo creo que muchos extranjeros en el país que estén, eh, creo que pasan episodios de tristezas muy fuertes. No digo que todos. Yo sentí nostalgia cuando me vine y sentí tristeza al despegarme de mi familia y de mi cultura. O sea, yo entré en un shock en muchas cosas que veía acá que no se ven en Venezuela, claramente, y es normal. Creo que pasamos por ese tiempo de pérdida, que es un luto, que es normal. No solamente al perder un ser querido se genera esa pérdida, sino también al cambiar radicalmente de un entorno a otro, de cortar con una relación, una amistad, que eso también lo hemos hablado anteriormente. Todo eso genera tristeza y es normal, es algo normal. Vale, ¿y o sea, en ese momento cuando te viniste de Venezuela, hubo algún punto de tu vida que te sentiste muy sola? Sí, más allá de que yo tengo acá mi familia, o sea, tengo parte de mi familia, mi hermana, a mi cuñado, a mis sobrinos, yo me sentí sola y no tenía esa confianza así radical. Era una persona muy cerrada, literal. Era muy cerrada, no era de hablar las cosas con nadie, ni siquiera con mi familia, por eso digo, es normal que nos sintamos así. Pero una vez que entré en una relación con Dios profunda, que entendí que es mi padre, que la realidad es que fue muy distinta y yo empecé a ver a Dios desde ese lugar. Entonces, nada, cuando empecé a tener esa relación íntima con él, entendí muchas cosas y esa sensación de soledad se fue quitando de mi corazón, se fue quitando de mi mente y yo empecé a entender muchas cosas, también a aprender a quién contarles las cosas. Eso es claro. Más allá de los golpes, porque, a ver, en medio de cada circunstancia que uno vive, uno va aprendiendo y eso me ayudó un montón. Yo hoy puedo decir que le doy gracias a Dios por las personas que puso en mi camino, que no debí ser sincera o abrirle mi corazón, porque eso me enseñó a saber a quién confiarles mis cosas. Y por eso también va partiendo con quién hablamos sobre estamos deprimidos, es normal estar deprimido, es algo normal, forma parte de nuestra naturaleza humana, pero O sea, lo que no es normal es quedarnos ahí. O sea, cuando Vane habla de normal, sé que se refiere a que le puede llegar a pasar a cualquier persona. O sea, no es que, bueno, estoy exento a vivir esto, estoy exento a sufrir aquello. Puede ser que jamás te pase. Eso puede ser. Pero siempre vamos a conocer a alguien que está luchando con eso y es importante sentir como esa empatía. Que de todas esas cosas que uno ha pasado, ¿no? Es que te ayuda un montón, amigo, a ayudar a otros a salir de esos lugares. Y me ha pasado en lo espiritual, ¿no? Yo viví muchas cosas desde lo espiritual, desde pequeña, y eso me ha ayudado a mí a hacerlo en mi entorno, desde mi lugar, a ayudar a otras personas. Y a Ever en esta situación lo ha ayudado también a él a aconsejar y decir, mira, yo pasé por esto y te puedo ayudar a que puedas enfocarte en buscar personas correctas para hablar, saber que estás con Dios, conversar estas cosas. Sí, y sabes que cuando hablábamos de esto de buscar a las personas correctas, ¿no? No es que la gente sea mala y no, bueno, me van a hacer alguna maldad. No, hay personas que simplemente no están, o sea, como que están en otra, están en la suya, capaz, porque todos tenemos problemas y todo está pasando por circunstancias, pero siempre tener como ese ojo clínico y decir, pucha, a esta persona sí le tengo que contar, Claro. a esta persona le puedo hablar. Y yo sé que Dios siempre pone las personas cerca, las personas correctas, y O no las con... personas que han pasado por eso directamente, porque a mí me Sí, ha pasado un montón, que y, tenemos como un imán, sí, ¿viste? por eso algo que yo quiero acotar acá es que cuando estés viviendo cualquier proceso que te pase en tu vida, la palabra de Dios nos enseña que todo obra para bien. Y Amén. cuando ya uno supera como ese proceso y uno dice, bueno, viví esto, pasé esto, seguí adelante, a veces en ese caminar y en ese proceso de la vida
vas encontrándote con personas que empiezan a luchar con cosas que ya tú luchaste en el pasado. Quiero ayudar a esta persona. ¿Por qué? Porque puedes entender lo que la persona está sintiendo, lo que la persona está viviendo. Entonces, tener esa empatía, esa compasión por las personas nos va a ayudar a sentirnos también a nosotros bien. Pero sobre todo entender que en ese momento somos instrumentos de Dios, que no es nuestra sabiduría, no son nuestra fuerza, es Dios hablando a esa persona. Quizás yo no puedo hablar de estar en internado, porque yo nunca estuve internado por depresión, pero puedo contarlo acá que sí, muchas veces en mi vida pensé en el suicidio y Dios me rescató de esos pensamientos. Porque muchas veces yo decía, me pasaba algo, las cosas no salían como yo quería y decía, no, hasta acá. Y ya no tiene sentido vivir y ya no tiene sentido seguir adelante y ya no le veía como, no le veía sentido a mi vida. Entonces venían esos pensamientos que yo decía, no sé, yo por ejemplo estaba en el subte y veía que pasaba el tren así. O cuando yo venía yo decía, ¿y si me tiro? También decía, ¿y si quedo vivo? Yo hoy me puedo reír de esos pensamientos, pero yo sé que quizás tú estás viendo este video y capaz yo también he sentido esos pensamientos. Déjame decirte que esos pensamientos no vienen de Dios. Esos pensamientos no son de bien. Y cuanto más solo te sentís, buscas de la presencia de Dios. Busca de Él, Él es el que te puede rescatar de todo esto. A veces decimos, pero es que nadie me entiende, nadie me quiere, nadie me comprende. Y es verdad a veces, pero Dios siempre te va a llevar a las personas correctas. Okay. Y yo estoy buscando aquí un salmo porque David vivió muchos episodios de tristezas profundas. De hecho, muchos de sus salmos comenzaron hablando desde la tristeza y después reconociendo el poderío de Dios en su vida. Elías también, en Primera de Reyes 18 también, viste, cuando está en este tema con el tema de Baal y Jezabel lo amenaza de muerte, él se va, incluso él deseó morir en ese proceso. Y el Señor lo confrontó, lo alimentó, le dio de beber, le dijo que se levantara, ¿no? Y en ese tiempo su fe fue reconfortada, él se renovó y pudo enfrentar directamente con ayuda de Dios su proceso, o sea, no se quedó ahí, Dios lo pudo ayudar en su proceso. Y ¿por qué no dejarnos ayudar por Dios en nuestro proceso? Total. Y a veces sentimos como que Dios no nos escuchará. De hecho, en el Salmo 22, David le dice al Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y es tremendo porque David era un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Jesús también en la cruz. Y Jesús en la cruz lo dice. De hecho, ahí, es que eso lo podemos hablar en otro episodio, pero viste que dicen como que Jesús estaba realmente recitando ese salmo. Es el Salmo 22. Si pueden leer el Salmo 22, de hecho yo lo tengo acá, porque lo estaba buscando para leer algo en específico. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de cuando gimo por ayuda? Dice, cada día clamo a ti, mi Dios, pero no me respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Y más adelante dice, sin embargo me sacaste a salvo del vientre de mi madre y desde que ella me amamantaba me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en tus brazos al nacer desde mi nacimiento tú has sido mi Dios. Amén. No te quedes tan lejos de mí porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. O sea, hay momentos donde no hay nadie que nos pueda ayudar. O sea, y es únicamente Dios. O sea, yo he vivido momentos donde me he sentido tan solo que yo digo, no entiendo por qué me siento solo. Y en esos momentos Dios me ha dicho, quiero que me busques más. Quiero atraerte a mi corazón, quiero mostrarte lo que hay en mi corazón. Y muchas veces en estos episodios de que nuestras emociones se alteran, de que nuestra depresión está ahí como a flor de piel, por decirlo de alguna expresión, que está muy latente por muchas situaciones, Dios en esos momentos quiere llenarnos más de Él.
Esa esperanza y esa fortaleza solo viene de Dios en medio de nuestro desierto y que Él anhela y quiere que sus hijos en vez de huir, en vez de buscar otra salida, lo busquen a Él. Hablando de eso, yo sé que muchas personas que han sufrido estas cosas por ahí, ya sean por situaciones laborales, por situaciones económicas, hay muchas áreas de nuestra vida que se pueden llegar a afectar y sin darnos cuenta, sutilmente podemos caer en una depresión. Entonces, yo lo que les recomiendo es que cada área de tu vida las pongas en la mano de Dios. Las pongas en la mano de Dios. Nuestras fuerzas propias o nuestro autocontrol por las cosas nunca van a ser No es por nuestra fuerza, sino por su espíritu, que es el que vamos a salir adelante. Sabemos que hay conversaciones que es difícil de contar, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, que contaba esto de los pensamientos de suicidio, de esas cosas feas que pasaban, muchas veces pasaron por mi cabeza, el asomarme al balcón del apartamento y decir, ¿y si me tiro? ¿Y ya me mato? Es más, una vez fue muy sutil esto. Estaba en la cocina y tenía un cuchillo en la mano. Y yo me acuerdo que estaba con el cuchillo, jugando con el cuchillo, pero yo no estaba consciente de lo que yo estaba haciendo. O sea, yo estaba jugando con el cuchillo y de repente me empecé a hacer así. Y me empecé a intentar como cortar. Y fue como, yo no sé si escuché la voz de Dios, pero fue como un para. Wow. Y dije, ¿qué? Y solté el cuchillo y dije, ¿qué estoy haciendo? Fue como que caí en cuenta que estuve todo un rato donde no era yo. O sea, era Ever jugando con un cuchillo sin conciencia de lo que estaba haciendo. Y pudo haber hecho cualquier locura. Claro, desde lo espiritual también son influencias, ¿viste? Pero qué importante es que a pesar de todo, Dios estaba en medio, Dios estaba ahí y cuando nosotros tenemos un propósito en Dios, Él hace lo posible, lo improbable, para que nosotros no cometamos ese error o ese acontecimiento. Bueno, vamos a cometer errores, ¿no? Pero este tipo de cosas nos guarda, nos cuida, nos trae convicción en el momento. A mí me pasó también, bueno, mi testimonio es muy largo. Muy largo. Pero yo viví muchas cosas en lo espiritual y también intenté suicidarme 3 veces. Y realmente fueron momentos donde uno literalmente se mete en una burbuja. Yo te entiendo, porque literalmente te metes en una burbuja donde no entiendes el por qué lo haces, pero inconscientemente te metes en ese mundo, te quedas en esa burbuja. Y es importante la ayuda de Dios, o sea, es importante la presencia de Dios ahí, porque sin Él no, muchas personas que pueden vivir, hay unas que pueden vivir de suicidio y lo cuentan como eso, como nosotros, y hay otras que lamentablemente no lo cuentan. Entonces es importante cuidarnos, desde ese lugar cuidarnos y ser consciente de lo que, de intentar ser consciente, pedirle mucho a Dios que nos ayude, que traiga convicción, que esté en medio de nosotros siempre, porque es algo que muy pocos entienden y muchos lo podemos experimentar. Total, de hecho, voy a confesar que es la primera vez que públicamente hablo de que sufrí suicidio. O sea, que tuve pensamientos suicidas. Yo también, hay personas que lo conocen, bueno, tú lo conoces. Hay personas que le he contado, pero, claro, pero nunca lo he hecho públicamente. Creo que esta es la primera vez. Buscar ayuda. Esa es la clave. La clave siempre va a ser buscar ayuda. Busquen ayuda. No te encierres, no te aísles. Y la ayuda más adecuada para ti, o sea, la que tú veas más adecuada y que tú sientas ese respeto de la otra persona. Eso es fundamental. Y importante buscar ayuda espiritual, ayuda profesional. Están los psicólogos, están los psiquiatras. No podemos satanizar esas profesiones porque muchas veces decimos, no, pero ¿para qué voy a ir al psiquiatra? Sí, Sí. a veces es necesario, son personas que fueron formadas. El psicólogo te va a decir, Y el psicólogo te va a referir si necesitas sí. ir al psiquiatra o no. Pero lo importante es no tener que llegar al punto de tener que tomar una medicación, sino que podamos encontrar una respuesta.
Yo quiero algo que a mí me enseñó mucho la psicología en este tiempo, es que es una herramienta que va muy acoplada a la fe. Gracias a Dios he tenido el privilegio de poder alinear mucho lo que he aprendido desde la psicología con la palabra, con la ayuda del Señor. Y creo que te dan herramientas que también en la palabra te la pueden alinear, ¿no? Siempre con mucho cuidado, porque es una línea muy delgada, pero hay herramientas, las van a ayudar a nuestro diario vivir, a cómo ser de transformación interna en mí y también en el otro. Entonces, desde nuestro lugar, los animamos a que la clave de la depresión es buscar esa ayuda respetando nuestras creencias. Y saber que este tema de la depresión no todos lo viven de la misma forma, no todas las personas se sienten de la misma manera, no todos los procesan de la misma forma. Quizás estás viendo este video y dices, ah, bueno, sí, es muy fácil ir y pedir ayuda. La verdad no es fácil, o sea, No lo es. no lo es, pero es la de las mejores salidas. Me he aislado, he apagado los datos de mi teléfono y digo, no quiero hablar con nadie, me he aislado en mi casa. Y son momentos donde estás ahí con Dios y dices, Señor, ¿por qué me siento así? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo tengo que vivir? ¿Por qué tengo que sentir estas cosas si yo te busco, si yo te adoro, si yo te sirvo en la iglesia, si yo hablo con personas, si leo tu palabra y si te busco día y noche? Y a veces hay cosas muy internas en nuestro corazón que no entendemos y que Dios quiere sanar y que Dios quiere curar. Así que si estás en un momento así, no te calles, no te calles. Busca el rostro de Dios y dile, Señor, revélame a qué personas puedo yo buscar, a las personas puedo hablar. Hay un salmo que a mí me recuerda mucho en estos momentos. Enséñame cómo vivir, oh Señor, guíame en el camino correcto porque mis enemigos me esperan. Y a veces nuestros enemigos no son esas personas, a veces nuestros enemigos son nuestras propias emociones que nos juegan en contra y nos hacen sentir la peor persona. Y no sé si está feo o malo decirlo, pero a veces nos sentimos como si fuéramos una basura o algo que no sirve. Y cuando te sentís así es bastante feo. Y ahí me ha pasado que he querido hablar y a veces me pasa esto, ¿no? Que hablábamos, ir a las personas incorrectas. O sea, yo una vez le hablé a una persona y le conté, me estoy sintiendo así, estaba aislado 2 semanas por esto, le conté una situación que había vivido y esa persona, en vez o sea, yo pensé que iba a recibir como una contención, me hizo sentir peor. Y recuerdo que ya lo que me dijo esa persona, que que me costaba como pertenecer, no me sentía como parte de un grupo. Y esta persona lo que me dijo, vos necesitas auto y dinero para pertenecer. Wow. Y era un grupo donde uno se sentía como familia, ¿no? Y yo decía, ¡fua! Eso me dolió mucho en mi corazón. Pero créanme que eso, yo ahora lo recuerdo y ya no lo recuerdo con ese rencor o esa rabia que me dio en ese momento. Sino que eso me hizo entender a mí que Dios tiene algo mucho más grande y mucho más hermoso y hoy por hoy estamos acá nosotros hablando de aquello que no se cuenta. Salmo 27:14 dice, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Y hay que tener paciencia en medio del proceso, en medio del dolor, pero saber que esas noches que has llorado, que esas lágrimas que has botado que nadie te ve, Él está ahí. Él está ahí. Él está ahí, Y te la abraza. ve, y algo que el Señor me ha enseñado es que cada proceso que vivimos, Él también lo vive. Él lo siente, Él llora con nosotros, Él ríe con nosotros, Él nos abraza, Él está escuchándonos, Él nos escucha, nos da esa esperanza. A veces en silencio nos sentimos que como hablabas, ¿no? Sentimos que no está ahí, pero Él aún en el silencio obra. ¿Sabes qué? Me acabo de acordar de algo que me pasó una vez, como una semana encerrado en casa. Y me acuerdo que no fui a la iglesia porque me sentía muy triste. Y yo dije, hoy no quiero ir a la iglesia. Pero algo dentro de mí quería ir a la iglesia.
Entonces yo agarré y yo coloqué el culto. Y está la transmisión en vivo en la iglesia que yo asisto, hacen transmisión en vivo. Entonces yo estaba viendo la transmisión por YouTube y yo, bueno, lo estoy viendo. Y al final de la prédica, el predicador dice que si te sientes solo, que pasaras adelante. Wow. Y o sea, yo me acuerdo y Me me acuerdo de eso, que sabes que yo fui, no fuiste. Sí, yo le conté esta historia a Vanessa y yo me acuerdo que yo estaba en mi casa y yo cuando hablo de estos temas, perdón, pero a veces me quedo harto porque No soy yo. yo me acuerdo que me sentía muy, muy solo, muy, muy solo. Y yo dije, uy, tenía que haber ido, hubiese pasado adelante. Y entonces el pastor, el predicador, creo que le dijo a las personas como que acérquense a los que pasaron y denles un abrazo. Y yo vivo solo. Yo me acuerdo perfectamente de ese momento porque yo le mandé, o sea, yo cuando estaba ahí, yo me acordé de Ever y le mandé un mensaje que me hubiese encantado que estuviera en esa reunión. ¿Y sabes qué me pasó a mí? Yo sí sentí el abrazo. Sentí el abrazo del Espíritu Santo. Y cuando buscas a Dios intensamente y de verdad Dios conoce las necesidades de tu corazón, Él está ahí para abrazarte. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Amén. Y no vamos a sentir su consolación si no lo buscamos, si no se la pedimos. Y yo recuerdo ese día y digo, wow, qué tremendo. No sé si hubiese sido mejor o más lindo haber ido a la iglesia, pero yo ese día sentí el abrazo del Espíritu Santo en mi cuarto, ahí solo. Yo creo que el Espíritu Santo, o sea, que no hay mejor momento que el que pasamos en ese momento. El Espíritu Santo está cuando más lo necesitamos y no importa si estás en un auditorio, o sea, hablo de la iglesia dentro de un auditorio, o si estás a solas en tu casa viendo una transmisión en directo, que es importante congregarse, eso es re importante, pero bueno, en este tiempo, en ese momento, Él también quería que tú estuvieras ahí solo, que tú sintieras eso. Entonces, cada momento que nosotros pasamos es importante en la presencia de Dios porque ya estaba agendado en su calendario que lo pasemos así porque era necesario que sintamos su presencia y no ese abrazo de un hermano, sino ese abrazo del consolador que tenemos en nosotros, a nuestro lado, está al frente, al lado, alrededor, está acá dentro nuestro y es importante para el Señor en esos momentos darnos a ver como que, hey, yo estoy acá contigo. Como el profeta Jeremías. lo que han escuchado un poco de Jeremías, saben que Jeremías lo conocen como el profeta llorón. Porque Jeremías predicaba y lloraba. Y yo a veces cuento estas cosas y me quebranto mucho porque sé que es Dios. Sé que es Dios y el Dios es el que nos rescata de todas estas cosas. Amén. Así que en estas conversaciones que le cambié el nombre, ¿no? Que no se publican. Que no te cuentan. Estas cosas, lo que no te cuentan. Hoy les abrí mi corazón a eso que no cuento, a eso que me cuesta contar muchas veces, que lo he contado y lo saben las personas a las que yo me podía acercar y contarles. En mi iglesia he conseguido una red de contención muy hermosa en consejería. Vanessa, que es mi amiga, me escuchó un montón de veces. A veces yo le digo que ella es mi psicóloga. Pero bueno, no es sano tampoco que tu psicóloga sea tu amigo, pero nosotros a veces nos hacemos de... Peleamos un montón, pero nos contenemos un montón. Creo que nos contenemos más de lo que discutimos, pero creo que eso también genera en nosotros esa amistad sana, esa amistad ¿cómo se dice? Contenida, que contiene. Esa red de contención. Y claro. También tenemos un montón de personas que también nos contienen, que nos igual escuchan, pero no podemos... cuenta con las manos. No, porque si se nos llega a escapar un nombre y ya estamos en el... Pero bueno, también agradecemos a esas personas que están con nosotros, son muy pocas, pero ellos saben quiénes son para nosotros, así que eso lo agradecemos un montón. Así que bueno, hasta acá este episodio, puede que tenga una parte 2, puede que no. Estaría bueno, ¿no? Pero si quieren una segunda parte de este episodio, de aquello que no se cuenta, déjalo en los comentarios. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram,
También Arroba. deberíamos abrir un TikTok, ¿no crees? Podremos, Podríamos, ¿eh? podrán. En Spotify también, que tenemos que subir los episodios. Hay muchos que me han preguntado, ¿van a ir al otro episodio? Lo estoy esperando por Spotify, así que ya vamos a ponernos ahí al trote con todo eso. Así que nada, los invitamos a otra vez a seguirnos, a darle like, a comentar, a compartir. Si te sientes identificado con alguna de estas historias o con alguno de estos momentos, déjalo en la cajita de los comentarios o escríbenos por mensaje privado. Queremos orar por vos y queremos decirte que no estás solo, que hay un Dios que te ama y hay un Dios que dio la vida en la cruz por ti, por Vanessa, por mí y por todos nosotros. Amén. Nos vemos en un próximo episodio De Improbable. Nadie se comió. Ay. Uy, me estoy haciendo pichi. Bueno, vaya pues.